Hola, soy Chacor Gracia Segura y en este nuevo vídeo quiero exponer una analogía trazada entre las tres gunas, un concepto importante del yoga, y las tres leyes de Newton. Esta analogía concierne al tercer chakra, Manipura Chakra, y la configuración energética del ser. Para introducirlo vamos a mencionar cuál es el origen de estas tres gunas desde un punto de vista de referencia bibliográfica, pues ellas aparecen ya mencionadas y expuestas en un libro muy antiguo de la India, como es la Bhagavad Gita, la Srimad Bhagavad Gita, en la que se establece unos diálogos entre Krishna y Arjuna. Krishna representa la divinidad y Arjuna el discípulo, el guerrero que quiere obtener el conocimiento a través de sus diálogos con Krishna, en una tesitura tan compleja como la de tener que enfrentarse en el campo de batalla, en una guerra, con algunos de sus familiares que están al otro bando. Y de ahí emerge el concepto de karma. Y también en uno de los capítulos de la Bhagavad Gita surge el concepto de las tres gunas, en concreto en el capítulo que se titula El yoga de las tres gunas. Tenemos aquí otra imagen que representa en este gesto de devoción la actitud de Arjuna hacia Krishna para resolver todos sus conflictos internos, ir al campo de batalla con claridad, claridad de mente y de corazón. Así que vamos a ver qué son estas tres gunas de la forma más práctica y concreta posible. Las tres gunas se suelen interpretar o traducir como las tres cualidades o rasgos de la naturaleza que se ponen de manifiesto también en el ser humano. Y estas son por orden, se suelen ordenar como tamas, rayas y sattva. Si bien no es baladí, no es eh, aleatorio que hayamos puesto sattva en el centro y tamas y rayas a ambos lados. ¿Qué representa tamas? Pues tamas es la primera de las tres gunas que está asociada con cualidades como oscuridad, letargo, inercia, pasividad, ignorancia, pereza, indiferencia, resistencia o destrucción, entre muchos otros, pero que evocan una lentitud en el movimiento, tanto a nivel físico como a nivel energético y mental, y una oposición, una gran resistencia. Un personaje que evoca muy elocuentemente este rasgo, esta guna, Tamas Guna, es Sancho Panza de Don Quijote de la Mancha. Las cosas son como son y no les des más vuelta. Pragmatismo, realismo, mucho contacto con la tierra, pero sin que se contraste con ciertos ideales. En contraposición a Tamas tenemos Rayas. Rayas Guna es básicamente lo opuesto. Luz, pero luz en un sentido excesivo que puede cegar tanto o más que la propia oscuridad. Pasión, intranquilidad, cambios constantes, fantasía, una mente fantasiosa que no conecta con la realidad, no tiene los pies en el suelo, siempre en lucha. Así se desarrolla y se expresa la agresividad, ansiedad, siempre va la mente por delante del momento presente y en ocasiones incluso euforia, pero como algo que no es positivo, ¿verdad? Que saca a la persona de su centro. La figura que podemos asociar para ver en una imagen este rasgo, Rayas Guna, es Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, el humilde hidalgo que está siempre buscando realizar proezas, pero muchas de ellas, si no todas, fruto de su fantasía desmesurada y alejada de la realidad. Satvaguna, la que está en el centro, representa el justo equilibrio.
una luz, pero una luz tenue que nos alumbra, pero no nos ciega. Sabiduría, claridad, salud, pureza física, mental y de corazón, paz, conciencia, belleza, amor. ¿Dónde podemos ver esos atributos en el marco de las analogías que estamos haciendo con la obra literaria? Don Quijote de la Mancha. En este caso, en su autor, quien, por cierto, Miguel de Cervantes, se dice que era vegetariano. Y no en balde hacemos este comentario, porque si uno indaga, descubrirá que para cada una de las tres gunas hay unos hábitos de alimentación. Entre otras muchas pautas, hay también unos hábitos de alimentación. Y a Sattva Guna le corresponde la dieta vegetariana. Así que avanzamos, habiendo tenido una primera toma de contacto con una parte de lo que vamos a usar para establecer la analogía. Las tres gunas. Vamos a ver la otra parte. ¿Cuáles son las leyes de la dinámica? Cambiamos totalmente, aparentemente, de tercio. Nos vamos a la física para mostrar que Newton resumió las leyes de la dinámica, que es el ámbito que estudia las causas del movimiento, en tres leyes. Son las tres leyes de Newton. La primera es ley de inercia, la segunda es la ley que tiene que ver con la aceleración, y la tercera es la ley de acción y reacción que hemos deliberadamente ordenado en esta forma para que ya de entrada directamente se vea su gran concordancia con las tres unas. La ley de inercia nos dice que todo cuerpo que esté en reposo, quieto, o moviéndose en línea recta, o seguirá en reposo o seguirá moviéndose en línea recta, que se mantiene su inercia. En el GIF cambia la inercia en el momento que se tropieza el monopatín con una piedra, pero si no, seguiría en línea recta. En el siguiente GIF, un objeto que está girando mediante una cuerda tensa, cuando se rompe la cuerda, en ese punto, en el momento que se rompe, sale en línea recta, sale en la dirección en la que está orientada su inercia en ese instante. Y eso es lo que se correspondería con Tamas Guna, inercia. Uno sigue viviendo de una forma inercial, sin plantearse nada, sin plantearse que su vida pueda cambiar de dirección, pueda cambiar de rumbo, que haya otras formas de vivir. La segunda ley de Newton es la ley que es más conocida, que indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si aplicamos una fuerza, como consecuencia, pues resultará una aceleración. Y esta es la que conectamos con rayas Guna, en la medida en que las personas, decimos a veces de forma coloquial, las personalidades rayásicas, tienden a acelerarse. Sí que es cierto que, claro, que esa aceleración puede llevar, igual que le sucede a las partículas que conforman la materia, a ciertas colisiones o choques que supongan súbitos frenazos. Y eso es lo que sucede tanto en el mundo material como en las personas que están predominantemente influidas por este rasgo, rayas Guna. Cambio la ley de acción de reacción, lo que expone es que cuando actúa una fuerza sobre un cuerpo que no se mueve es porque este cuerpo va a responder a esa acción o fuerza mediante una reacción igual, pero en sentido contrario, de tal manera que se va a producir un equilibrio. Vemos esta misma idea en esta última ilustración relativa al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, en la que se ven dos flechas de color rojo que indican que la fuerza con la que la Luna atrae la Tierra y la Tierra atrae a la Luna son exactamente iguales, pero de signos contrarios. Y esa igualdad, ese equilibrio, es el que permite que la Luna, al estar girando a una velocidad determinada, pues se mantenga en órbita alrededor de la Tierra. Cambiamos de tercio. Vamos a ver cómo ubicar ahora estas tres gunas en el organismo humano. Y para eso vamos a relacionarlas con determinados órganos internos. Concretamente, vamos a relacionar tamas y rayas guna, las que están en los extremos, con
De un lado el hígado y de otro páncreas y bazo. Aquí lo tenemos. Veremos cómo en el marco de la medicina tradicional china podemos justificar esta correspondencia que estableceremos. Para ello tenemos que mínimamente introducir qué es lo que sostiene esta sabiduría tan antigua que está de forma tan bella condensada en este diagrama que vemos, entre 5 elementos que tienen un papel simbólico, pero extraordinariamente útil para entender gran cantidad de procesos que ocurren en el organismo humano. Podríamos decir más allá, pero nos centraremos en el organismo humano. Cuando lo interpretamos desde el punto de vista de los intercambios y los mecanismos de control que se producen entre estos 5 elementos, repito, hay que interpretar desde un punto de vista simbólico. Elemento tierra, elemento agua, elemento fuego, elemento metal y elemento madera. Las líneas trazadas de color continuo, que vemos girando en el sentido de las agujas del reloj, lo que evocan es el ciclo por el que se van sucediendo diferentes procesos relacionados con cada uno de estos 5 elementos. En cambio, las líneas que vemos en trazo discontinuo lo que evocan es qué elementos controlan a otros elementos. Por ejemplo, el fuego controla el metal porque el fuego puede fundir el metal, pero el metal controla la madera porque puede cortar. Una herramienta de metal, con un hacha podemos cortar un árbol. La madera controla la tierra y la tierra controla el agua que lo contiene, así como el agua obviamente controla el fuego que puede apagar. Pues otra imagen que superpone a los 5 elementos y el ciclo de control, el símbolo del yin y el yang y un ser humano. En esta última imagen ya solo aparecen los símbolos de los elementos y vemos en realidad, además de en flechas azules, qué elementos son controlados y controlan a otro. Me parece interesante esta imagen porque en los círculos de color verde y rojo lo que se pone de manifiesto es lo que hemos dicho en algún vídeo anterior, el que puede haber un círculo o ciclo virtuoso, que sería el de color verde, o uno que gira en sentido contrario, que sería un ciclo o círculo vicioso. Y lo importante que es detener el círculo vicioso y empezar a encajar las piezas para que podamos vivir de una forma que concuerde con un ciclo o círculo virtuoso. Ok, vamos a ver que para cada uno de los 5 elementos hay gran cantidad de atributos. Nos vamos a centrar en unos poquitos, que son los que mostramos en esta tabla. Vemos, por ejemplo, en la penúltima columna, en la cuarta columna, a lo interesante que es cuál es el órgano que se hace corresponder con el elemento tierra. Es el sistema, en este caso, del bazo y el páncreas. Se considera en medicina tradicional china un único órgano. Los riñones corresponden al elemento agua, el fuego con el corazón, metal con los pulmones y la madera con el hígado. También hemos puesto cada uno de los 5 sabores que se asocia a cada uno de estos elementos. Como digo, habría muchísimos atributos. Podríamos añadir muchísimas columnas más, pero nos vamos a centrar en lo que nos puede aprovechar más para lo que se quiere transmitir. En este caso es una emoción positiva y una negativa que se asocian a cada uno de estos elementos y por lo tanto a cada uno de estos órganos. Por ejemplo, al bazo páncreas, elemento tierra, se le hace asociar normalmente la emoción negativa, que es la preocupación, pero me ha gustado poner a su lado la positiva que he encontrado de la página que se muestra encima de la tabla, es la aceptación y la comprensión. Dependiendo de si este órgano a nivel emocional, por supuesto aquí se interpreta, se entiende en el marco de la medicina tradicional china que hay una funcionalidad que tiene que ver con el cuerpo emocional en cada uno de estos órganos.
según cómo está ese órgano, se va a desviar más hacia la emoción negativa o hacia la positiva. O un punto neutro. El caso de los riñones, su emoción negativa, que es la que se le suele evocar también, es el miedo. Pero la positiva es la voluntad y la identidad que surge en esa persona que es de voluntad firme. Cuanto al fuego, la emoción, aquí se suele asociar más la positiva, es la alegría, el fuego tiene que ver con el corazón, las ganas de vivir, pero la negativa es, en este caso, si se desvía en un sentido, puede ser la ansiedad, si se desvía en el contrario, la euforia, pero en cualquiera de los dos casos que ese fuego se ha desbordado, aunque en signos diferentes. Al elemento metal, los pulmones, se les suele atribuir la emoción negativa, la tristeza. Pero me pareció interesante también mostrar cuál es la positiva, la creatividad. Y al elemento madera, que se hace corresponder con el hígado, se le suele asociar la emoción negativa también, que es enfado, rabia, cólera. Pero está bien que veamos cuál es la positiva, autoestima y decisión. Luego, además de un órgano, a cada uno de estos 5 elementos le corresponde una cavidad. Cavidad puede ser el estómago, intestino grueso, intestino delgado, vesícula biliar, este tipo de partes del cuerpo que evocan lo contrario que los órganos. Los órganos ocupan un espacio y las cavidades son en sí un espacio recubierto. Teniendo esto en cuenta, vamos a avanzar en cuanto a cómo hacer corresponder ahora a cada uno de los órganos asociado a cada elemento de la medicina tradicional china, cada una de las 3 gunas. Avanzamos, buscaremos este equilibrio entre los rasgos yin y yang, los 5 elementos, y en este marco vamos a colocar el sistema bazo-páncreas, que es interpretado como un único elemento funcional en la MTC, medicina tradicional china, asociado al elemento tierra. Y el hígado al elemento madera. Solo tendríamos que revisar cuáles son las emociones. En este caso diremos las negativas asociadas al elemento tierra. La preocupación. La preocupación muchas veces se dice, quien se ocupa no se preocupa, pero quien vive de una forma por inercia y deja que las cosas se vayan acumulando se acaba preocupando. Esas tamas guna que asociamos al sistema bazo-páncreas, mientras que el hígado lo vamos a asociar a rayas guna, aquella persona que siempre está luchando y que al final no consigue todo lo que pretende y acaba enfadándose. El guerrero que nunca descansa. Y los riñones los vamos a asociar al elemento agua y veremos que a sattva guna, la pureza de alguna manera. Aquí añadiendo estos términos por contraposición en color azul tamas, en color rojo rayas. Y vamos a ver cómo de la gestión de estas 2 gunas opuestas, tamas y rayas, podemos encontrar el Tao, que de alguna manera es en el marco del taoísmo lo que en yoga pensamos que podemos hacer corresponder con la energía Kundalini. Vimos en vídeos anteriores cómo esta energía Kundalini podemos entender que se despierta por analogía al estudio de un circuito de corriente alterna con un condensador y una bobina. Y aquí habrás tenido que haber visto este vídeo anterior para entender de lo que hablo. Cuando estos 2 componentes, condensador y bobina, que se cargan con una energía eléctrica y magnética respectivamente, están sintonizados de tal manera que uno se carga con la energía que se descarga al otro y viceversa. Estos 2 elementos duales y complementarios, mencionamos ya en vídeos anteriores que podemos
hacerlos corresponder con tamas y con rayas, de manera que si se confabulan estas dos gunas para que haya un tipo de oscilación parecida en la que vemos en la parte central ahora de la ilustración, produzcan aunque sea leve, un leve despertar de esta energía Kundalini. Así que vemos que estos dos aspectos no es que tengan que eliminarse de entrada, sino armonizarse. La inercia, que también podemos ver en forma positiva cuando es necesario el descanso, y la actividad, que es necesario para que desarrollemos un aprendizaje y, en fin, evolucionemos en este mundo. Vemos que es muy importante en este intercambio de energías eléctrica y magnética, que en vídeos anteriores hemos visto cómo asociamos de alguna forma, energía masculina y femenina, sistema nervioso simpático y parasimpático, que haya un ritmo en la oscilación, un ritmo en el proceso de vaciado de energía de la bobina y llenado del condensador y viceversa. Ese ritmo lo evocamos ahora con el péndulo que hemos puesto, depende del elemento fuego. Es el fuego que queremos despertar, elevar y transformar en luz. De ahí que hayamos puesto este péndulo para marcar la importancia de que en la forma de vida uno haga lo posible para que haya un ritmo entre la actividad y el descanso y una alternancia con un ritmo. Y cómo cuando eso sucede, sostenemos, cuando hay un ritmo de intercambio, de alternancia entre nuestro sistema nervioso simpático y su contrapuesto parasimpático, dentro de nosotros puede, aunque incipiente surgir este despertar de la energía Kundalini. Es lo que se corresponde con esta familia de gráficas que hemos puesto en el fondo, que son las que surgen cuando se estudia el circuito eléctrico que se ha mostrado antes, un condensador y una bobina. También no estaba, pero el tercer elemento, el tercer componente será una resistencia eléctrica. En esta familia de curvas, lo que vimos en vídeos anteriores es que cuando menor es la resistencia interna, aspecto que asociamos a precisamente el tercer chakra, Manipur, más prominente es el pico de la curva de resonancia que estamos viendo cómo se va elevando en estas familia de curvas, sin que haya un límite. Quiere decir que cuando la resistencia tiende a cero, el pico puede elevarse hasta el infinito, aunque sea un concepto teórico, pero importante. Este rasgo que asociamos al hecho que la resistencia sea lo menor posible, en el ser humano lo trasladamos a la pureza. Quiere decir que una vez que hemos conseguido armonizar raya de sattva, nuestro bazo páncreas, nuestro hígado, para que la incipiente energía Kundalini que se puede despertar a través de ello se eleve y se haga más prominente, la clave va a estar en que vayamos procurando mayor y mayor grado de pureza en nuestro ser. Y eso es lo que asociamos a los riñones. Por eso que a los riñones asociamos el elemento o la guna sattva, sattva guna, de suerte que este fuego podrá servir para que nos iluminemos y no para que quedemos sumidos en la confusión de cuando el fuego lo único que hace de forma descontrolada es generar humo y cenizas. Falta un elemento, falta mencionar el elemento metal que asociamos a los pulmones y que tiene que ver con la estructura. En este caso, el rol del elemento metal es el de mantener la estructura del ser, que va a velar para que el juego que es necesario que se produzca entre las tres gunas sea tal que se pueda despertar y, sobre todo, mantener esa energía Kundalini, lo que en otros vídeos hemos mencionado que para nosotros es el Tao de la física. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver ahora cómo enmarcamos estas tres gunas en el árbol de la vida
que en vídeos anteriores hemos visto cómo podemos hacer corresponder con los 7 chakras del yoga en una estructura algo más aparentemente compleja, en la medida en que alguno de estos chakras, como el tercero, se duplica en 2 esferas o sefirot, igual que el quinto o el sexto, de tal suerte que al final tenemos un sistema de conocimiento que se basa en 10 esferas o sefirot, son unos rasgos característicos que podemos luego encontrar en el ser humano, una serie de relaciones entre estas esferas, un total de 22 relaciones o emanaciones, que en la imagen de la izquierda vemos que se corresponden con los 22 arcanos mayores del tarot. Y en esos arcanos mayores, igual que en las esferas, tienen unos nombres y un simbolismo con un significado muy, muy, muy importante, pero que podemos ver de una forma más directa a través de las cartas del tarot. Como decíamos, estamos en el orden del tercer chakra, Manipur Chakra. Vamos a recordar para quienes hayan visto vídeos anteriores, qué es lo que aparece al nivel del tercer chakra en cuanto a carta del tarot en el árbol de la vida, del bien y del mal. Se entrevé un poquito, aunque quizás no todavía con suficiente claridad, que aparece en la línea de conexión entre Yesod, la esfera número 9, fundación, y Tiferet, la esfera número 6, belleza. Ese sendero o emanación que los conecta tiene asociada la carta de la templanza, que vamos a ver en mayor detalle, pero que evoca lo mismo que hemos dicho antes, la necesidad de mutua realimentación entre esa energía eléctrica y magnética o masculina y femenina dentro de nosotros, sin que se vierta una sola gota. En contraposición, vemos que para alcanzar Tiferet, que es la esfera que se corresponde con el chakra del corazón, hay otras 2 vías de acceso. Por la izquierda, el sendero número 26 tiene asociado la carta del diablo, que tendrá que ver con rayas, rayas guna, ese ímpetu, ese exceso de actividad puede llevar a una sobreexcitación que también condicione en el terreno del deseo sexual. Por la derecha vemos que se puede acceder a la esfera de Tiferet a través de el sendero número 24 que tiene asociada la carta del tarot de la muerte. Todo aquello que sigue su propio proceso por inercia termina en la muerte. Y así también los alimentos provenientes de animales muertos son los característicos de la alimentación de la personalidad tamásica, así como los excitantes lo son de la personalidad rayásica. Esa sobreexcitación que se evoca y que encadena la carta del diablo, que asociamos al hígado y a Raya Asuna, es la que hace que, sobre todo en los varones, esa energía sexual se derrame y se pierda. Por eso es que en el plano de las analogías que en vídeos anteriores establecimos con respecto a las leyes de la termodinámica, vemos que esta parte del árbol de la vida tendría que ver con el principio de conservación de la energía. En cuanto a a lo que se puede aspirar, si bien la norma, entre comillas, pudiera ser la contraria, que esa sobreexcitación, el predominio del deseo sobre la conciencia, pues lleve a que esa energía se derrame. Por contra, a la otra parte, la parte de la derecha del árbol de la vida, a la altura del tercer chakra, le asociamos Tamas Guna. Y le asociamos, también lo vimos en vídeos anteriores, el segundo principio de la termodinámica, por la que inevitablemente en su conjunto la materia en el universo tiende al desorden. Y en la medida que la materia tiende al desorden, tiende a la muerte. Y de ahí que se asocie, desde nuestro punto de vista, la carta del tarot de la muerte.
salvo cuando uno actúa con conciencia, regula sus energías internas, tal como evoca la carta de la templanza, que es donde estaría, digamos, la clave para que Kundalini pueda elevarse al menos hasta el chakra del corazón. Como hemos dicho antes, para que no solo se eleve, sino que pueda incrementarse la energía vital de la mano del despertar de la energía Kundalini. La clave está en los riñones que asociamos a Yesod, que vendría a ser el segundo chakra, Swadhisthana chakra. Vemos aquí de un lado, en la parte central arriba, el yantra del tercer chakra, con su color amarillo característico, el fuego solar, pero también el fuego de la digestión. 10 pétalos, cada uno relacionado con algo que puede significar una resistencia para trascender todas las trampas que podemos encontrar en el nivel de nuestro plexo solar, y precisamente un triángulo de cada uno de los vértices podemos ver cada una de las 3 gunas asociadas. Realmente el triángulo apunta hacia abajo porque hay gran resistencia en este chakra que superar, y hasta que no se venzan estas resistencias, la energía vital inevitablemente tenderá a ir en promedio hacia abajo. Luego, a partir del cuarto chakra, ahí hay 2 triángulos, uno hacia abajo, otro hacia arriba. Hemos encontrado el equilibrio y se puede empezar a mantener esa elevación de la energía Kundalini, como decíamos. Todo eso depende del grado de estructuración de nuestro ser, lo cual se evoca en la imagen más central, en la que vemos una serie de piezas que a la derecha aparecen desordenadas, y en la izquierda aparecen ordenadas. Así que con la misma sustancia se pueden crear estructuras diferentes. Una fuerte, con una inteligencia y una sabiduría subyacente, otra totalmente inerte y en ese sentido poco compatible con la vida inteligente. Todo ello estaría relacionado con el concepto de entropía que emerge, como vemos en la imagen de la derecha, con la segunda ley, que emerge de la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que, como comentábamos antes, el universo tiende al desorden, y el desorden es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero muy, muy parecido a este concepto tan característico de la física, la entropía. Cuando dentro de nosotros hay todavía resistencias internas que trascender, nuestro tercer chakra, cualquier despertar de la energía Kundalini, como se ve en la gráfica de la izquierda, es esperar que sea algo puntual, pero que enseguida se vaya atenuando. La clave para que esto no suceda, como decíamos, tiene que ver con la pureza. Para que se pueda mantener la pureza tiene que ver con la alimentación sátvica, y eso es lo que ponemos de manifiesto en la imagen de arriba a la derecha. Todo eso es lo que está detrás de el despertar de seres iluminados, sobre todo desde el punto de vista energético, como el que se ha mostrado en la imagen anterior, o esta imagen de Siddhartha Gautama, el Buda, que nos da pie también a comentar que hasta qué punto es de importante entender esta estructura del ser. Tiene que ser una estructura interna. Y lo digo porque precisamente la historia de Siddhartha es la de un niño y un joven que nació y creció en el marco de una estructura externa muy robusta que lo protegía. Pues nació en un palacio, era un príncipe y creció, digamos, entre algodones, al margen de cualquier muestra de sufrimiento de la vida de la mayoría de los
de los mortales, nunca mejor dicho, hasta que un día accidentalmente pudo ver lo que había al otro lado de la puerta de palacio y vio una persona que se estaba muriendo y sintió curiosidad por conocer. Y dejándose llevar por esa curiosidad, abandonó el palacio, abandonó la estructura externa, porque hay personas que aparentemente pueden mostrar un estado de bienestar y de conexión importante y de evolución, incluso de éxito, pero que esté esencialmente sostenido por esa estructura externa. Hay unos flujos de energía entre la estructura externa, el entorno y cada uno de nosotros. De suerte que a la larga, muchas veces no a corto plazo, pero sí a largo plazo, y a nivel de poder despertar esa energía kundalini y, quién sabe, si no, hasta alcanzar la iluminación. Lo que va a ser indispensable es que esa estructura se conforme dentro de uno, que sea una estructura interna. Y a veces tanto más fuerte es la estructura externa, más se nos impide evolucionar. Por eso es que Siddhartha tuvo que salir y abandonar el palacio, porque si no, no podía, confrontándose con la realidad, desarrollar el aprendizaje que le fue necesario para que esa estructura se creara dentro de él. Cerramos esta analogía ahora con respecto a un texto que cito y luego menciono la fuente del ámbito del chamanismo, que también de forma maravillosa concuerda con todo lo que se ha estado planteando hasta aquí, extraído de un libro de un famoso escritor que es Carlos Castañeda, que conoció un misterioso chamán, famoso Don Juan, del que acabó obteniendo un importante conocimiento cuando lo que él pensaba inicialmente es de que iba a ir nada más que a estudiar la forma en que, más o menos primitiva, en la que aparentemente vivían en su, digamos, tribu o comunidad. Veamos de uno de sus textos, en una de sus conversaciones entre el propio Castañeda y Don Juan, y podríamos aquí extrapolarlo a las conversaciones entre Arjuna y Krishna que se evocan en el Bhagavad Gita. Este contenido. Fijaros, dice Don Juan a Castañeda, los seres humanos tienden espontáneamente a apartar la energía de los centros de vitalidad, situados en el lado derecho del cuerpo, justo al borde de la caja torácica, en la zona del hígado y la vesícula biliar. Hago un paréntesis, lo que nosotros hemos asociado a Rayasguna, elemento madera para la medicina tradicional china, la esfera cabalística de Hot. Seguimos. En el lado izquierdo del cuerpo, también en el borde de la caja torácica, en la zona del páncreas y el bazo, exactamente de la misma manera que lo entiende la medicina tradicional china. Nosotros lo asociamos a Tamasguna y la esfera cabalística de Netzach. En la espalda, debajo de los otros dos centros, alrededor de los riñones. Elemento agua para la medicina tradicional china, esfera cabalística de Yesod Sattva, una. Y en la zona de las glándulas suprarrenales, esto lo incluiríamos, están encima de los riñones, en lo que se acaba de mencionar. Y sigue en la base del cuello, en la V que forman el esternón y la clavícula. A nosotros ahí está el quinto chakra. Y la clave para que se sintonicen esos procesos energéticos y se produzca la resonancia dentro de nosotros. Y en las mujeres, alrededor del útero y los ovarios. Y le contesta a Don Juan, le contesta Castañeda, ¿de qué manera los humanos apartan la energía? Y la respuesta, a través de las preocupaciones
El rasgo negativo característico del elemento bazopáncreas, del órgano, perdón, bazopáncreas asociado al elemento tierra, y dejándose arrastrar por el estrés de la vida cotidiana. Estrés, si preocupaciones lo hemos puesto en color azul es porque es a lo que conduce Tamas Guna, y el estrés lo hemos puesto de color rojo porque es a lo que conduce Rajas Guna, asociado al enfado, a la ira, cuando ya no podemos más, que en la propia medicina tradicional china, de la misma manera que vemos en este texto, asocia al hígado. Menciono que este texto se ha extraído, me ha parecido de sumo interés y además así lo damos a conocer y nos parece muy interesante recomendarlo, del libro Pases Mágicos de Carlos Castañeda. Vamos a terminar por donde estábamos empezando los vídeos anteriores, ahora por el marco. Vamos a ver que todo esto que estamos exponiendo, para quien sea la primera vez que vea uno de mis vídeos, lo marcamos en una serie de analogías entre los 7 chakras del yoga y 7 fuerzas o leyes de la física que podemos hacer corresponder unos con otros de manera que no se queda nada en el aire. Y así, en vídeos anteriores lo hemos puesto entre el primer chakra Muladhara y la fuerza gravitatoria, el segundo Svadhisthana y la fuerza eléctrica. En este mismo y en otros anteriores, el tercer chakra y los principios de la termodinámica con sus conceptos de energía y entropía asociados, el cuarto chakra y la fuerza magnética, el quinto y la fuerza nuclear débil, el sexto y la fuerza nuclear fuerte, el séptimo y los incipientes estudios sobre gran unificación. En este sentido, recordamos que hemos justificado en vídeos anteriores que invitamos a consultar porque creemos que esta información es muy relevante en la medida que permite conciliar la física con el yoga y dejar de tener esta visión de que se invalidan mutuamente. Como decíamos, en vídeos anteriores hemos visto cómo a partir de las analogías entre el primer chakra y la fuerza gravitatoria entendemos cuál es la importancia de que 4 rasgos que están puestos de manifiesto tanto en el árbol de la vida, en su esfera número 10 Malkut, como en los 4 pétalos del primer chakra, estén bien equilibrados para que nuestro edificio espiritual no se vaya inclinando según se va elevando como la torre de Pisa, como la propia carta de la torre del tarot. Si hay interés por conocer más detalles, remítanse al vídeo que trata sobre las analogías entre el primer chakra y esta fuerza gravitatoria en mi propio canal de YouTube, y se podrán conocer cuáles son esos 4 rasgos que es tan importante equilibrar dentro de nosotros. Una vez se han equilibrado esos 4 rasgos, son como las 4 patas de una mesa, realmente es la mesa del mago del tarot. Y esos 4 rasgos son los 4 palos del tarot. Una vez se han equilibrado, se puede construir sobre esa mesa, entre comillas, un circuito eléctrico RLC con una resistencia, una bobina y un condensador que se va a llevar a su estado de resonancia. Eso es lo que mencionamos a título simbólico, pero que con ello queremos manifestar que podemos hacer dentro de nosotros con respecto a nuestro sistema nervioso, simpático, nuestro sistema nervioso parasimpático a través de la regulación de los periodos de actividad y descanso, incluso de actividad física y actividad mental. Y que la clave para que el pico de resonancia que pueda emerger de ello sea lo más prominente posible está en los principios de la termodinámica y el concepto de pureza que en el circuito RLC se hace corresponder con la resistencia que se acaba de añadir ahora en la parte superior de este circuito. Cuando esta pureza va en aumento, manteniéndose la armonía, la armonización, la mutua retroalimentación entre nuestras energías, entre comillas, masculina y femenina,
ese pico de resonancia emerge y se eleva. Y entonces sentimos que dentro de nosotros emerge una gran vitalidad. Nuestra energía vital irrumpe, asciende, se vuelve mucho mayor y todo eso nutre no solo nuestro cuarto chakra, sino el quinto, el sexto, el séptimo chakra. Y tenemos una gran sensación de paz, calma, pero también clarividencia, claridad mental, sosiego, estabilidad. Y hasta aquí la charla que hemos querido plasmar en este vídeo. Llegado a este punto, como siempre, os dejo la información relativa a mi cuenta de correo electrónico, canal de YouTube, mi blog. Y aprovecho para comentar que estoy empezando a organizar algunos talleres en el ámbito del Estado español. Me encuentro ubicado en la zona de Levante, provincia de Alicante. Si alguien que está viendo este vídeo siente interés y tiene un espacio en el que se puede ofrecer un taller, decirle que los que se han ofrecido hasta ahora, que tienen una parte más teórica, pero también una parte práctica, practicamos yoga y lo hacemos de una forma en la que evocamos las leyes o analogías fundamentales y creemos que clave de este tratado. Pues si alguien que está escuchando este vídeo tiene interés y un espacio y quiere que hablemos para ver si organizamos algún taller, puede escribirme a este correo electrónico y hablamos. Por último, recordar que todo esto surge del libro que se publicó hace 2-3 años, La nueva ciencia de la analogía, el esperado puente entre la física y el yoga, en el que se integra una nueva cosmovisión entre la física y el yoga en un sentido muy amplio, como estáis viendo, ya que se incluyen elementos de otras fuentes holísticas de conocimiento, como la medicina tradicional china, el árbol de la vida, del bien y el mal, el tarot, que tampoco está separado de este árbol de la vida, o el chamanismo. Podéis conseguir mi libro a través de la editorial Létrame. Pues, está a la venta por 22 euros y así también contribuís y me animáis a que siga vertiendo más contenidos a través de mi canal de YouTube. Si veo ese interés reflejado en que haya gente que quiera más y que quiera ir a cuantos más detalles mejor. Es imposible que los vuelque todos en mis vídeos de YouTube y por eso os animo y os invito a que os compréis mi libro. También lo podéis hacer a través de Amazon y otras plataformas. Solo tenéis que poner el título o título y autor y os van a aparecer diferentes opciones para poder adquirirlo online, hacer la compra online. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de interés y os anticipo que el próximo vídeo va a ser muy revelador. Hace mucho tiempo que lo tengo preparado, tengo que encontrar el momento de exponerlo y tendrá relación con el quinto chakra. Y para mí la que es la clave, nada más y nada menos, para que la energía Kundalini no solo se pueda elevar, sino que se pueda estabilizar. Y en la medida que podamos estabilizarla, podremos mantenerla. Solo os adelanto que eso tiene que ver con las leyes que dieron lugar al nacimiento de la física cuántica. Probablemente en un par de meses tenga la ocasión para grabarlo y compartirlo a través de mi canal de YouTube. Hasta la próxima. Un saludo, nos vemos. Chao.